541-68. Espacio Teams. Para un buen despertar con un buen ánimo, venga y disfrute de un sabroso plato de menudo en Menudería Petrita, que desde 1950 está a sus órdenes para aliviar esa resaca cruel. Simplemente un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado, con tortillas recién hechecitas. No lo dude y véngase al Mercado de San Antonio, lo espera el buen Chavo y familia. Estamos ubicados en calle Rayón, entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318 65 73 93. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí a Mundo Discovery y saludándolos esta mañana del sábado, recordando todos los sábados aquí por guanatosfm.net. Les saluda su amigo Carlos Machado, Yasmín Durón y Kenia Hurtado. ¿Por qué hacemos ese tonito? No sé, es como para sonar más profesionales, ¿no? Es que sale, no es como que uno lo prendizca. Y ta. Así es, muy entonados esta mañana del sábado. Y bueno, agradecerles a todos. Otra vez, el sábado pasado rebasamos los 100,000, fueron como 103. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en vivo y también a los que se van ahí al canal a ver los programas grabados, porque les recordamos, tenemos estas redes sociales que es Mundo Discovery Oficial. En TikTok, Instagram, Facebook. Y YouTube. el canal, y en el canal de YouTube, también. así es, para que se suscriban, allá pueden ver todos estos podcasts completitos y el material. Que decimos que lo vamos a subir y nunca lo subimos, pero es que los tiempos no nos dan. ¿Qué más quisiéramos que irnos de viaje y documentar todo? Pero Así es. Respecto a los viajes, el proyecto es hacer esta pequeña serie del viaje anual. Vamos a hacer una temporada cada año sobre esta serie, digamos una temporada más casera que nada, porque no somos cineastas, pero va a ser algo espontáneo y también para mostrarles pues ambos lados de los viajes, la parte bonita, que es lo que todos vemos en redes sociales, y también los problemas que muchas veces no los mostramos por pena, pero para que aprendan a través de nuestros errores también. Así es que lo que queremos es precisamente eso, mostrarles todo este proceso para los viajes, y muchas veces suceden cosas en los viajes más allá de los accidentes o las cosas que puedan pasar, hablando de las cosas tediosas como trámites, que te niegan de repente una visa, puede ser, o que te niegan algo, o que ya no encontraste lugar. Por ejemplo, hay lugares como Machu Picchu, que ahora tenemos esta problemática de que fue cerrado indefinidamente por los problemas sociopolíticos que suceden en el país. Pero en una situación normal, Machu Picchu, pues tienen que reservar los boletos hasta meses antes porque se satura, y hay muchas personas que igual, vámonos a Machu Picchu, y de repente quieren comprar el boleto ahí y ya no encuentran. Entonces, todas estas situaciones que de repente se nos van de las manos o que no investigamos, también pueden suceder. Entonces, todo eso también lo vamos a mostrar. Sí, que de hecho ya tenemos un temita con Machu Picchu, con Perú en general, que lo teníamos reservado, bueno, no reservado, sino contemplado para nuestro viaje de ahora de verano, y ya no. Tuvimos que cambiarlo pues para evitar precisamente problemas comunes en los Más viajes bien de no se Machado. perdió, ¿no? Se pospuso. Lo vamos a posponer, Ajá, sí. se puede posponer. Porque ya lo compramos. Porque ya está pagado el boleto y no lo queremos perder. Así es, y dándole la bienvenida a...
Siempre, A nuestro siempre nos pone en compañero. evidencia, Machado Sí. siempre nos pone en evidencia. Que se note que Dale la Pepe no bienvenida había a las llegado. 9:10 de la mañana. 9:11. Ay, Qué bueno. Ya. Muy bien. Napoleón, ¿cómo dice? Napolitano. Napolitano. Muy bien. Entonces, saludando aquí a José Mendoza. Ay, yo se me Y bueno, empezando, vamos a celebrar el día de hoy. Primero es el Día Mundial de las Ballenas. Sí. Mi día. Ay, cállate. Entonces, Sí este día se creó en el año 1980 en Maui, Hawái, gracias a la iniciativa de Greg Kaufman, fundador de Pacific Whale Foundation. Ello con la finalidad de generar conciencia acerca de la amenaza de extinción que afrontan las ballenas jorobadas, pero también es un día importante de concientización para el cuidado de la fauna. Sí somos ballenas así, y de la- ¿Tú eres parte de la fauna? Puede ser. Soy un Todos buen somos animal. animales, todos somos animales. Muy bien. Y también un día para reflexionar porque es Día Internacional del Asperger. Un poquito sobre esto, en 2007 fue la primera celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger o esta condición que entra en el espectro autista en honor al nacimiento de Hans Asperger. El síndrome de Asperger está incluido dentro de estos trastornos del espectro autista y es mucho más común que otros tipos de autismo, aunque también más desconocido. Se trata de un conjunto de alteraciones sociales donde a la persona se le hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad, lo que termina generando conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. En realidad, estas personas pueden vivir su vida y triunfar en ella, pero su personalidad resultará un tanto extraña para los demás. Y es muy fácil que algún individuo que no entienda que la persona que tiene Asperger se sienta ofendido por su comportamiento. Muchas veces son directos y no pasan por estas cuestiones de diplomacia, por ejemplo, y no logran entender cuando una persona se siente, digamos, ofendida porque fue muy directo al decir, le voy a hablar Profeco, por ejemplo. Te los voy a demandar. No me has limpiado mi saben salón. cocinar, No me he limpiado mi salón, ¿qué se creen? no saben cocinar, no han limpiado mi salón, los voy a denunciar. Sucede. Muy bien, entonces un día para reflexionar sobre esta condición y sepamos también que hay que tumbar estos estigmas sociales alrededor de la salud mental. Así es. Muy bien. Entonces, Pónganme en contexto. muy bien. Entonces ya vamos a empezar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, que es una continuación de lo que ya vimos sobre los trámites, cuando empezamos a hablar un poco de las visas de Estados Unidos y el ETA, este permiso electrónico de viaje para entrar a Canadá como turistas. Pasaportes. Así es, el pasaporte mexicano, para todos los que nos escuchan de México, para todos los que nos escuchan de otros países, pues dirigirse pues a las oficinas de servicios exteriores. Y bueno, esta continuación es también por mucha gente que tiene este interés en irse a estudiar o a trabajar en Canadá. Es un nuevo popular destino popular para irse a estudiar o trabajar en México. Sabemos que el país donde más gente se va a trabajar es a Estados Unidos, aquí en México. Pero recientemente, en los últimos años, ha sido muy común que la gente quiera irse a Canadá. Y vamos a hablar un poquito de eso. De hecho, se ha hecho muy popular, ¿no? Bueno, no popular, sino que las personas ya están viendo Sí. cómo migrar a... Sobre otros países. todo desde que Justin Trudeau nos quitó la visa para turismo. Ujú. Entonces es mucho más fácil, digamos, entrar a Canadá que a Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Sí. Unidos mucha gente todavía le siguen negando la visa, entonces no pueden entrar como turistas, y Canadá ya es un poco más fácil. Y mucha gente piensa que está fácil, pero quedarse a vivir allá. ¿Es cierto? Sí. Quedarse a vivir, ok. Bueno, depende ¿De qué? de qué. Pues si quiere o no. Sí, ¿para qué me preguntó eso? No lo investigué. Eso no estudió. O sea, Bueno, ¿tú qué estuviste allá? Por 3 sí. años. Estuve
tu natal Canadá. Yo siempre voy a recomendar hacerlo en la vía legal, porque es muy, muy complicado ir y estar como indocumentado. Digo, yo no estoy aquí para juzgar ni nada a las personas que tienen alguna necesidad y que se ven orilladas a hacer algo, ya es cuestión de cada quien, pero sí recomiendo mucho que sea de manera legal. En cuestión de trabajos, por ejemplo, es mucho más sencillo, obviamente, encontrar un trabajo cuando tienes documentos, ya sea permiso de trabajo temporal, residencia permanente o ciudadanía. Entonces, Con una canadiense. ahorita podemos hablar un poquito de eso, de Canadá, porque una ventaja muy grande que tiene Canadá Es casarte. es... Vámonos. No. Ahora, no lo hagan solamente por la residencia, solo si están enamorados, profundamente enamorados. Pero después de conseguir la residencia. Te puedes casar, mi amor. Pero si en caso de que se enamoren perdidamente de una canadiense o un canadiense, ¿Quién? entonces tienen la ventaja, Canadá, por ejemplo, de que pueden optar por residencia permanente, incluso si no están casados, por parejas de unión libre, ¿sale? Entonces, yo creo que es de los pocos, si no es que el único país que tiene esta opción para obtener esta residencia permanente. Obviamente, los requisitos es que necesitan demostrar al menos un año de relación, igual te checan que mensajes de WhatsApp, también preguntan a testigos, etcétera. Es un procedimiento un poco largo y tedioso, pero es posible. Y la manera pues más fácil pues es matrimonio, ahora sí que Legal. Papelito habla. Papelito habla, pero obviamente también está muy penado un fraude de este tipo en Canadá, y los pueden vetar y no volver a entrar ni siquiera como turistas. Entonces es muy importante que lo hagan solamente si es verdad y si ustedes Están enamorados. profundamente. Me parece ya pasó el 14 de Ya pasó el febrero. 14. Así es. Felicidades. Entonces, Andas muy amoroso, pues ¿qué pasó? Ya anda enamorado. ¿qué pasó ayer? Con razón está contento hoy, ¿no? Entonces. Amanecí en una casa de Andares. Entonces, esta recomendación es siempre directa y es irse de manera legal. Ahora, creo que podemos empezar un poquito yéndonos de estudiante y después de trabajo, porque también está ligado por ahí en una cláusula. Y bueno, algo que también les voy a recomendar es que cualquier información, bueno, recordando por supuesto que esta no es una consulta legal, nosotros no somos abogados, y cuando ustedes tengan una consulta legal con un abogado de inmigración de Canadá, tiene que ser oficial y les tienen que dar un número de registro oficial del gobierno canadiense. No cualquiera les puede dar una consulta legal. Lo que yo voy a platicar un poquito aquí es de mi experiencia Y recomendaciones. yéndome como estudiante y trabajador también en Canadá, para que se den una idea y que ya tengan una base y ahora sí puedan consultar su caso particular con un abogado de inmigración oficial de Canadá, reconocido por el gobierno de Justin Trudeau. Que ¿Ok? estaría bien irnos a Canadá, ¿no? Unas vacaciones. Sí. E Estaría investigar interesante. todo eso. Se antoja. Estaría Investigar interesante. todo eso. Lo investigo, estaría muy interesante. Vámonos ya. Entonces, Me voy yo preguntas. solo. Yo me voy mañana. Haz el viaje de investigación. Entonces, sobre estudios, ¿qué preguntas podrían surgir? ¿Fuiste a estudiar? ¿Estudiaste? Sí. ¿Por qué decidiste irte a estudiar a Canadá? O sea, ¿por qué a Canadá? Primero me fui en 2012 a estudiar inglés. ¿Y por qué a Canadá? Y fue con la 3M. experiencia lo del 3M, ajá, exactamente. Porque yo me fui con una prima. Y esta prima pues tenía la hija de la pareja de su mamá, pues vivía allá en Vancouver. Y entonces pues ya decidimos irnos a Canadá. Pues, porque ya estaba esta persona, y nosotros tenemos una amiga de la familia muy querida. Saludos a Corina Pech hasta la ciudad de Vancouver. Entonces
Y también nosotros vivíamos hace mucho en Tlajomulco, Santa Fe, Residencial hace Santa muchos Fe. años. Jalisco. Entonces ahí teníamos una vecina, llegó una vecina de Canadá, justamente, ¿te acuerdas de Kelly? Kelly. Kelly, y nos empezó a enseñar inglés ahí. Y entonces nosotros convivíamos mucho también con sus hijos, con ella, mis papás también con ella y demás. Entonces fue un conocimiento así como de Canadá, que nos Ajá. quedamos con esta idea, ¿no? De, ay, Canadá, Canadá, oh, Canadá, ¿no? Tienen que Es decir, parte del himno. y los demás venimos como que Muy Entonces, amoroso. primero me voy a estudiar a Canadá, y algo muy importante, el estudio de la lengua inglesa en Canadá, pues ustedes, si es menos de 6 meses, pues pueden hacerlo como turista, con permiso de turista o con la visa de turista en ese entonces, porque en ese entonces, en 2012, todavía nos pedían visa a los mexicanos. Entonces yo tramité mi visa de turismo, y con eso ya pude estudiar esos meses en Vancouver. Y bueno, yo regreso y después pasan unos años, termino pues carrera, otra carrera, otra etcétera. carrera. Y entonces yo siempre me quedé con esta inquietud de volver como estudiante, pero ahora en una universidad, no tanto solamente el idioma. Entonces primero me pedían, porque en las universidades allá te piden un cierto nivel de inglés y un pathway, que es como inglés académico, que te preparan para entrar a un college o universidad en Canadá. Entonces volví a entrar a esta misma escuela de inglés, y ahí me centré obviamente en este pathway universitario, así se llama este programa, donde te van preparando para ser aceptado en alguna universidad en cuanto al idioma. Obviamente también te hacen examen de conocimientos generales y también algún proyecto, que en caso de posgrado, un proyecto todo en inglés obviamente, o en francés, depende a dónde se vayan, para que entres como que a un concurso de aspirantes y acepten a un cierto número de estudiantes. Entonces, pues yo hice eso, hice un proyecto educativo en ese entonces, mandé todos los trámites y el resultado de este pathway de inglés que hice, y pues afortunadamente me aceptaron en el primer intento, y logré entrar a este posgrado en Professional Communications, comunicación profesional, centrado en la escritura, es en escritura de artículos, en relaciones públicas, en marketing, también vivo mucho de eso, y pues realmente hacer como entrevistas y hacer artículos, semblanzas sobre personajes y demás. Entonces estuvo muy interesante esta experiencia. Yo tengo una pregunta. ¿Durante todo este proceso estuviste tú solo o hubo alguien que te orientó, o tú investigando, tú te moviste? ¿Cómo? Para yo entrar a esta escuela de inglés y para que me dieran la información de este college, me ayudó aquí una agencia en Guadalajara. Okay. Ajá, se llama EduLinks. Entonces hacen así como que también trámites a cualquier parte del mundo, y me dieron esta información, pero pues el proceso lo hice yo, y ya directamente en el college, porque yo ya estaba estudiando en Canadá, ya estaba viviendo en Vancouver, y yo voy a diferentes colleges, o también a universidades y demás, y entonces yo voy, pregunto, me dan ahí también en servicios escolares de estas universidades toda la información, los formularios y demás. Entonces ya lo fui haciendo de esa manera. Si aquí está bien difícil hacer todo eso, imagínate en inglés. Sí. Pues no te creas, porque ya es muy, digo, como que te dan todo sobre la mesa, tienes que nada más hacer esto, y ya está. Es como lo veíamos la semana pasada. Ajá, ¿no? de Que hacían Japón. en Japón, que Sí, eran sí, muy sí. cuadrados y seguían todos. Sí, Sí. pero de hecho protocolos. Gaby, quien la semana pasada estuvo en el programa, nos platicaba de que en Japón, para realizar todos estos procesos, son larguísimos, pero que el gobierno, las instituciones japonesas, lo que hacen es como explicarte así de peras y manzanas, haz esto, y ellos simplifican todo Sí. para solucionar los trámites. ¿En tu Así caso fue igual o son más sencillos, o comparado al menos con la burocracia mexicana? Igual a Japón en cuanto a que te facilitan todo, y Ujú. diferente en que en Canadá sí es rápido. Vaya. Entonces, a mí, Bueno, a mí ahí me está tu estuvo muy, Sí, bueno. a mí me pareció muy sencillo, porque yo he hecho también trámites aquí, he entrado también
aquí también estoy estudiando ahorita una maestría aquí en México. Ujú. Y puedo hacer esa comparación de los trámites y demás. En Canadá es mucho más sencillo Sí, más y es agilizado. mucho más agilizado, menos burocracia en mi personal punto de vista. Y entonces es algo Incluso de lo también que el debemos de trato, aprender. ¿no? El trato tiene mucho Sí. que ver en que uno siga su Sí, y proceso, sobre todo en proceso. Canadá, con ese trato de pues, la gente, digo, Oh, hay Canadá. como Canadá. como un estereotipo, por así decirlo, de los canadienses que son súper amables, que no sé qué. Entonces dije, no creo, voy a ver si es cierto. Y sí, es cierto. Ay, quisiera ir a investigar si son buena onda Ajá. en Europa o cosas Hay que así. ir a investigar. Deja ir a- Italia. Vamos. aquí a la vuelta. Italia, puede ser, vamos. ¿Ya viste su cara? No Ya. creo que sea buena Sí, idea. ya. ¿Eh? Por su cara, Tu cara. Italia no. ¿A Queda dónde descartado. sí. No, sí, bueno, depende del lugar. Italia depende del lugar, pero Mira, bueno. yo yendo a Italia donde sea, no me Pues importa. es que supongo que en cualquier lugar depende Ujú. el trato, ¿no? Debe de haber sus tratos malos en cualquier parte. Bueno, igual del también mundo. dicen Sí. en Francia hay mucho maltrato, ¿verdad? Por los Sí. meseros en los Aunque restaurantes. hay Sí. personas que dicen, que he visto en TikTok, porque es mi principal fuente de información, que Avalada. que a veces cuando dices que eres mexicano, que no eres de cierto país, te tratan mejor que cuando asumen que eres de Pues de es un que país eso que como no en quiero todos lados, mencionar. ¿no? Igual cuando Ujú. fuimos a Cancún, en Sí. Isla Mujeres, lo mismo. ¿Sí? Llegó un mesero y atendió primero a los gringos, siendo que nosotros habíamos llegado primero. Nos Sí. dejó una carta y nos dijo, ahí le buscan, ahorita me Pobre dicen", y mesero. nos- Sí. Desde ese día perdió su trabajo. Desde ese día. De hecho, sigue en la desde ese cárcel. día sintió la Sigue la furia de demanda. Carlos. De hecho, la demanda sigue en proceso. Sintió la furia de Profeco. Así es. Pero no, la verdad, en general en Canadá, obviamente en todos los países hay ciertos grupos que también son o muy conservadores o hasta xenófobos y demás. Sí. Realmente yo no lo vi. Pude saber de algunos casos que me contaron o algunos casos que se veían, por ejemplo, en las noticias y demás, pero yo no lo viví. Yo estuve más de 3 años en Canadá y fui a Vancouver, fui a Toronto, fui a Montreal, fui a Banff, fui ahí en Alberta, en muchos lugares, en varios lugares de allá, y en ningún lugar lo vi, la verdad. Entonces, en todos los lugares, toda mi experiencia fue buena. Y solamente un poquito en Quebec, en Montreal, por ejemplo, sí me tocó, no sé si era cierto que no sabían o si no querían realmente decirlo, porque yo preguntaba cosas en inglés y me decían, no, es que no sé inglés, ¿no? Así como que no, Ujú. como que no sabían inglés, y yo me quedé, Ujú. ¿cómo? Entonces estamos Sí, en Quebec, ¿no? no sé tu tipo de No, inglés. no sé tú, pero yo. Yo sí sé. Entonces me sentía bien porque Guachihuacheando, sabía, ¿no? Y porque ella, sabía ¿qué más dice? inglés que un canadiense. Pero entonces les dije, es que soy de México y no hablo francés. Y me dijeron, español. Entonces sí entendían más español que inglés. Entonces no sé si realmente no lo sabían el inglés o no querían hablarlo, Ujú. porque sí se tiene esta como que información de este pique que tienen Sí. de los de Quebec contra el resto de Canadá, Contra por el resto del temas mundo. también del idioma y demás. Ujú. También Quebec tiene sus propios procesos migratorios, sus propias leyes en muchos sentidos. Es como si fuera casi independiente, país pero chiquito dentro de no, otro. pero parte de Canadá, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces está como que muy interesante. Si pueden ir a Montreal, es hermosa esa ciudad. Mañana Es mismo. Vámonos. Busca vuelos de una vez. hermosa esa ciudad, y la cultura que hay ahí es impresionante. Y bueno, pero Vancouver, vamos a centrarnos en Vancouver, que es a donde yo fui a estudiar y trabajar. Ok. Y ya hablamos un poquito de este proceso de cómo entrar Bueno, fuiste a a estudiar. este Pregunta, Sí. ¿está muy caro? Así iba a preguntar. Sí, ¿qué tan caro es? Porque cuando hablas de Vancouver, hay como una ciudad así grande. Sí, muy lujosa. Y glamurosa y todo. Dinero. Pero no sabemos si Sí, que. necesitan mucho dinero por medio. Ok, hablando del presupuesto. Soy Claro millonario. que, A mí no me Yo importa. era dueña de la escuela. Soy dueño de medio Vancouver. claro que la vida o el estudio. El estudio. o- Porque El tengo estudio. entendido Porque todo que... Tengo Pero entendido que las escuelas de Canadá y más en Vancouver son caras. Ok, La educación es cara. la educación. Vamos a centrarnos primero en la educación.
sí es cara en comparación a los precios que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, pero es más barata que Estados Unidos. Ok. Entonces, por ejemplo, un año de estudio en un posgrado en Estados Unidos, pues puede rondar más o menos los $30,000-$40,000. Depende de la escuela. En Canadá, 20,000, 18,000. Ok. Entonces la es, diferencia es grande la diferencia. Ok. Entonces, es mucho más barato estudiar en Canadá que en Estados Unidos, que en alguna buena escuela de Estados Unidos. Pero aún así, pues es un precio considerable para alguien con un bolsillo latino, ¿no? Entonces, pero también hay becas, también pueden tramitar alguna beca con alguna institución de México, por ejemplo, vía CONACYT, por ejemplo, o vía algunas asociaciones que también otorgan becas, o directamente también, porque las universidades en Canadá también tienen como presupuesto para programas de becas a extranjeros. Yo tengo una duda con eso. No sé si sepan ustedes. Yo no lo sé. Si no, ahorita lo inventamos. ¿Cuál es la capital de Mongolia? ¿Cuál es la capital de Mongolia? Es muy interesante. Que no tiene Uruguay. No, Ay, yo. Salud, salud. Ya se fue la Perdón. pregunta. Ya. Continúa, ¿Cuál es tu Machado. duda? Sobre las becas, está diciendo que puede haber becas tanto en Canadá como en Estados Unidos, pero no sé cómo se manejan este tipo de becas. Si te dan la beca, obviamente te dejan 80, 90, 100%, Ajá. pero al final de que terminas la universidad, ¿te lo cobran o eso es como aquí que ya No. es tuyo? No, una es beca y otra es financiamiento. También hay programas de financiamiento. Y el financiamiento generalmente lo tienes que ir pagando, pero después de que te gradúas. O sea, tú estudias, no es un programa de 3, 4 años, 5 años, y ya tienes un cierto financiamiento. Entonces tienes un cierto financiamiento y eso lo vas pagando cuando obtengas tu empleo. Ya sea que obtengas un empleo de medio tiempo y vayas destinando algo, o al final lo vas Al pagando. final te dan la oportunidad del tiempo de que sabes que todavía no consigues trabajo. Sí. Ya sabemos Eso que depende de la terminas. institución que te financie y ya los acuerdos a los que lleguen. Y Ajá. normalmente las becas pueden ser parciales o totales. Hay algunas becas que te incluyen hospedaje, material, absolutamente. Sí. Como la de CONACYT, aquí en el caso de México tenemos la beca de CONACYT que depende del programa educativo, pues algunas son solamente beca de manutención, que te da una mensualidad. Para maestrías es más o menos casi 14,000 pesos mensuales. Para doctorados es más o menos como 19,000, 18,000, 19,000 pesos mensuales de manutención, que está destinado obviamente para que te dediques al estudio, que no estés trabajando y con eso tú puedas pagar o que tu renta o tu comida, tus salidas, etcétera. ¿Sale? Y también investiguen si están en universidades, investiguen los programas que tienen sus universidades, sus instituciones, porque a veces tienen becas que pueden ser dobles, que obtienes la beca del lugar al que vas a llegar y además la beca que te proporcionan por parte de aquí de tu De Sí. universidad. ciudad, De ajá. hecho, también en las preparatorias de aquí de UDG Sí, hay también. algunos tipos de becas y muchos alumnos no lo saben. Ese es el problema, que Ujú. luego destinan cierto porcentaje Y a no las se becas, utiliza. no se utilizan y es cuando viene el recorte. Yo Así cuando es. estaba en la universidad comencé a investigar para irme de intercambio. No me fui, pero investigué. Y en aquel Conocí. tiempo, o sea, me enteré de los trámites, no los hice, pero los conocí todos. Están padres. Y yo, Bueno. gracias. No, había un programa en aquel entonces de que puedes ir con empresas a que te paguen el vuelo. Porque muchas veces el transporte, el vuelo, no lo cubren ni las becas, ni lo cubre nada, o tienen, como tú dices, destinados solo cierto presupuesto, y ya, si no alcanzaste, ni modo. Entonces, a mí me comentaron que podías ir con una empresa y te lo ponían a modo de donación. Les presentas el proyecto de que, mire, yo me quiero ir a tal lado, si soy buen estudiante, soy esto y aquello, y te dan ellos el dinero para el avión y ellos lo podían deducir de sus impuestos, tal cual, porque lo tenían como donativo. Creo que ahora ya no es posible con las nuevas leyes de impuestos aquí en México, ¿o sí? De los donativos creo que ya no son deducibles de impuestos, No, ¿o sí? eso lo tenemos que preguntarle a Lupita. Hay que preguntarle.
Lupita Bueno. Luper, si nos puedes escribir, por favor. ¿Nos puedes responder el mensaje? Sí, todavía. Bueno, pero Ahorita si no, investiguen en sus universidades, chequen Sí. si son becas compatibles, si pueden pedir aparte apoyo, investiguen y pueden tener todo, Sí. todo absolutamente pagado. Y investiguen muy bien porque cuando se van al extranjero hay muchas becas que te incluyen el vuelo redondo. O sea, no importa si se van a España, Japón, Sí. a A la luna. Singapur, a Belice. Entonces, A Mongolia. les pueden pagar el vuelo redondo, e incluso hay becas que por ejemplo, si tu programa es de 3, 4 años, hay becas que te otorgan un vuelo redondo anual para que vengas de visita, a ver a tu familia, etcétera. Entonces, investiguen muy bien qué es lo que les incluyen estas becas, porque es muy, muy importante y un súper ahorro. Ujú. No, y aparte que también es muy importante para la educación aquí en México, Sí. que nos estemos esforzando para tener estas becas. Sí. Y entre más gente haya, Salud. entre más Gracias. gente haya sacando becas, pues más van a empezar Así Y es. aprovechar todos los apoyos, porque como tú mencionas, Ujú. a veces las universidades o las instituciones tienen convenios con universidades en el extranjero y de ese 100 lugares que tienen se aprovechan 2, 3 nada más. Sí. Y yo he sabido también de muchos, porque he conocido a gente que también está en Canadá de becas en algunas universidades, y he sabido de muchos casos que se pierden las becas porque la Ujú. gente no está informada y no sabe. Obviamente es más difícil, por ejemplo, en México, aplicar para una beca a España, por ejemplo, por el tema de que hay mucha gente que aplica porque se habla español, Sí. ¿no? Entonces, para las universidades en Argentina, para Chile, para España, etcétera, porque pues, todos hablamos español aquí en México, ¿sale? Y entonces para Alemania, por ejemplo, pues se va a reducir el mercado, ¿no? Sí. Menos gente habla alemán o menos gente habla Habla- japonés, o inglés. ¿no? Para irse a Japón. Inglés, obviamente menos que español, pero más gente podría llegar a hablar inglés que japonés. O Y de coreano. hecho, en universidades a veces no te piden el idioma No, nativo Ah, sí, sí, sí. del país. Normalmente cuando haces viajes al extranjero, a cualquier país, te piden cierto nivel de inglés y además te dan Sí. becas o apoyos para que aprendas el idioma, como en Turquía, Sí, que sí, te sí. enseñan el idioma, pero solo te piden el inglés. Así es. Y un abrazo a Turquía y también Sí. pensando en todo lo que están pasando en Turquía y en Siria y esperando que se recuperen pronto de esta situación. Ujú. Y bueno, entonces ya hablamos un poquito entonces de... otra curiosidad antes de ir al siguiente punto Sí. sobre Andas el feliz, precio, Rebus. sobre el precio de los estudios, porque cuando yo estuve estudiando ahí el posgrado, obviamente con beca y todo, pero un Me precio becaron mis normal. papás. con la beca de mis La papás. beca de mis papás. Entonces, Con la herencia. entonces un precio más o menos es de 20,000 anuales para un mexicano o un extranjero, cualquier extranjero. Incluidos gastos personales, No, estudios. solo La de colegiatura, estudios. solo. colegiatura. Ok. Entonces, bueno, ese es un punto. Yo hablaba con compañeros, porque cabe mencionar que en ese posgrado yo era el único, no solo mexicano, era el único latinoamericano que estaba en ese programa. Solamente había algunos de la India, algunos del Medio Oriente, de Japón y los demás puros canadienses. Ok. Era el único latinoamericano, pero yo platicaba con los canadienses de ahí y les preguntaba de los programas, que cuánto les costaba, yo haciendo la entrevista, ¿no? Y me decían que mientras a un extranjero les cobran alrededor de $20,000 anuales, a ellos como canadienses les cobran solamente $5,000, ¿sale? Ah, Entonces sí, mecha. también hay mucha diferencia en ese sentido. Y es mucho la diferencia respecto a Estados Unidos, porque en Estados Unidos también a los estadounidenses les sale muy, muy caro y muchos se endeudan para poder estudiar y demás en Estados Unidos. En Canadá hay muchas facilidades para canadienses, ¿sale? Entonces es algo también muy importante. Si ustedes pueden optar por una residencia antes de aplicar para una visa de estudiante, les va a salir mucho más barato y Qué sería buen tip. mejor. Y podemos platicar un poquito de O sea, esto. que se casen antes. Cásense y lo estudien. Pero primero enamórense, o sea, va a ser un proceso largo. Porque O si son enamorarse enamorados. Amor a primera vista. Ajá. Ya te vi, ya me enamoré. ¿Nos casamos? Nos casamos. Es que quiero estudiar el próximo mes. y Muy necesito bien. la beca. Ahora, una pregunta que muchas veces hace la gente sobre el trabajo como estudiante.
Ahora, Canadá no te permite trabajar si estudias inglés o francés, los idiomas no. Esa es una diferencia con Irlanda. Por ejemplo, en Irlanda, si tú estudias inglés, puedes trabajar medio tiempo, Al mismo tiempo. legalmente. En Canadá no. En Canadá tú vas a estudiar inglés y solamente estudiar inglés, ¿ok? A menos que tengas residencia o ciudadanía, pero como extranjero no puedes trabajar. Ahora, ¿cuándo sí puedes trabajar? Cuando te cases No tengas ganas. o Tengas un hijo ya. Lo más cuando ya importante. entren a un programa de estudios que sea carrera, maestría, doctorado, ahí sí pueden trabajar medio tiempo. ¿Y cuánto pueden trabajar? Pues hay dos modalidades. Una que le llaman Work on Campus y otra Ok. Work off Campus. Oh my God. Primero es, si tú consigues un trabajo dentro del campus de tu universidad, no tienes límite de horas, puedes trabajar pues lo que te contraten, Ok, ¿sale? Pero tiene que ser dentro del campus, dentro de la universidad. ok. En caso de que tú quieras conseguir un trabajo externo a la universidad, que se llama Work Off Campus, entonces ahí tienes un límite de 20 horas a la semana de trabajo, ¿sale? El salario mínimo está alrededor de $16 la hora en British Columbia, que es la provincia o el estado donde está Vancouver, ¿sale? Entonces es más o menos como 15 y cacho, casi $16 la hora, el salario Como aquí, mínimo. Quiere decir que es lo Igual que más aquí, bajo que casi. te pueden pagar. ¿Cómo? Igual que aquí. Igual que Las aquí. horas. Claro que sí. Igual de bien pagado. Así es. Entonces, tienen que tener... ahora, algo importante. A mí en mi permiso de estudiante decía ahí que puedes trabajar 20 horas a la semana, excepto. Tienen que fijarse muy bien en esos exceptos. Entonces me decía, no puedes ser escort. ¿Ok? Entonces, ¿Y tú qué? decía, no puedes ser escort. Ah, no, entonces no. Entonces, A eso venía. venía ahí. Y otra, no me acuerdo qué otra profesión decía que no podía hacer, pero era así como que algo de Sí, quién sí, va a hacer sí. eso, ¿no? Pero te lo aclaran ahí en el permiso, entonces lean muy bien el permiso, porque si Yo en Canadá aplican para un trabajando trabajo que no sea, que sea de los que no están permitidos, obviamente los van a deportar, ¿sale? Ujú. Entonces fíjense muy bien en eso. Y bueno, ahora, esto es durante el estudio. Si ustedes tienen pareja, ya sea de unión libre o esposo o esposa, se los pueden llevar mientras ustedes estudian, a ellos les dan permiso de trabajo de tiempo completo, ¿sale? Ustedes pueden trabajar 20 horas a la semana y su pareja tiempo completo, ¿sale? Entonces es una ayuda pues muy grande que tienen también a sus parejas. Si ustedes tienen hijos, pueden entrar a una institución educativa gratuita si es educación básica, ¿sale? Uy. Entonces también es otra ayuda que les pueden hacer mientras ustedes estudian carrera o posgrado, ¿ok? Pregunta, para las personas que estén interesadas, yo ya me quiero ir. No, ¿cómo pueden enterarse de ese programa? ¿Cómo pueden aplicar para ese programa? Ok, algo muy importante. Siempre, toda la información, váyanse a la información oficial. Váyanse, pero Váyanse a a la preguntarle a información, alguien que sí se dedique a eso. Esa pausa. váyanse a la información oficial y les voy a pasar la página oficial del gobierno. Es www.canada.ca, ¿ok? Canadá.ca. Solamente en esa página van a tener la información oficial y ahí viene todo lo que necesitan saber. En caso de que tengan alguna duda, pues pueden hacer el trámite directo con algún abogado de Para mandarlos inmigración, otra vez. ¿sale? Entonces, ya hablamos también de las ventajas que tiene la pareja y los hijos mientras estudia. Ahora, hablemos qué pasa después de la graduación. Oye. Aparte de la fiesta. Ay. Bueno, yo tengo un paréntesis antes de Sí. en lo del estudio. ¿Ok? Si tú te vas y ya tienes una carrera aquí, ¿puedes ejercer la misma carrera allá o tienes que volver a estudiar a aquel lado? Depende de la carrera. Depende de la carrera porque hay carreras que realmente es, digamos, internacionales, son internacionales, el mismo conocimiento y demás. Por ejemplo, en carreras como medicina, aunque ya tengas aquí estudios de medicina, allá tienes al menos que certificarte. Sí. Porque los procesos Son de diferentes. medicinas pues, son diferentes y digamos, no creo que confíen tanto en otros lugares
porque ellos tienen sus propias regulaciones, ¿no? En ese ámbito. Y como la medicina es algo muy serio y que está en juego la salud de la gente, etcétera, entonces tienen que volver a estudiar o certificarse y en muchas cosas, entonces depende mucho de la carrera. Sí, porque luego hay muchos que dicen, soy abogado, me voy a ir a trabajar No. a aquel lado. No, y las leyes son Sí, también... sí, también muy es diferente. Ajá, estudiar en desde leyes también cero. es volver a estudiar desde Sí, cero. porque cada porque país tiene totalmente... diferentes Y aunque hay leyes. cosas que sean muy similares aquí y allá, también hay que checar si son ya profesionistas, si su título tiene esa, no sé cómo se llama, pero es algo como una internacionalización, luego me corrigen. Sí, Y eso es todo, hay algunos que sí te permiten ejercer en otros lugares y otros que no. Y como tú dices, Sí. tienes que estudiar ya sea un curso o ¿cómo equivalencia? ¿Cómo se llama? sí, es la equivalencia Ajá. que te hacen para el país. Por ejemplo, yo la hice... Revalidación, algo así. Yo la hice, Revalidación. te hace una equivalencia o revalidación, y yo la hice, por ejemplo, de la primera carrera de mercadotecnia, porque eso es más internacional, es las mismas estrategias, las Sí, aprendes sí, sí. en todos lados, ¿no? Entonces, yo hice esa equivalencia, esa revalidación allá, y me la aceptaron, y haces también una traducción certificada por perito, Sí. ¿sale? Para que puedas tú ejercer allá Ujú. en tu carrera. Y bueno, hablando ahora de qué pasa en la graduación. Ustedes ya se fueron a estudiar, trabajaron medio tiempo, sus parejas tiempo completo, sus hijos pudieron estudiar educación básica gratuita. Ahora, ¿qué pasa graduándose? Graduándose, ahora ustedes pueden aplicar, tienen posibilidad de aplicar un permiso que se llama Postgraduate Work Permit, que es después de graduarte, ¿sale? Entonces, este permiso te lo dan por el mismo tiempo del estudio si tus estudios fueron menores a 2 años. Es decir, si tú estudiaste, y el mínimo 6 meses. Si tú estudiaste 5 meses, no aplicas para este permiso. Si tú estudiaste 8 meses, por ejemplo, te dan el permiso de trabajo por 8 meses extras, ¿sale? Ahora sí, de tiempo completo. Si tú estudiaste 1 año y medio, pues te dan 1 año y medio de permiso de trabajo. Pero si tú estudiaste más de 2 años, de 2 años, 3, 4, etcétera, te dan hasta de 3 años el permiso. Entonces, si tú te vas a un programa de maestría, que son 2 años generalmente, entonces tú puedes aplicar hasta por 3 años adicionales de permiso de trabajo de tiempo completo. Es una ventaja que tienen pues todos los que estudian también allá, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque los que quieran quedarse con este pasito, ustedes van a estudiar 2 años, ya estudiaron medio tiempo, entonces ya están teniendo experiencia laboral canadiense. Después aplican para su Postgraduate Work Permit, después de graduarse, te dan hasta 3 años de permiso de tiempo completo, entonces ya tienen 3 años y cachito de experiencia laboral, y eso ya les permite aplicar para residencia permanente directa. Entonces, es muy bueno que se vayan con esa opción si su objetivo es quedarse en Canadá. Es más fácil que hacer los trámites así en Estados Unidos. Mucho más Sí. fácil. Mucho más Sí, fácil. en Estados Unidos sí te limitan muchísimo, ¿no? Demasiado. Sí. Yo tengo otra pregunta. Sí. Nos estamos enfocando mucho en quienes quieren estudiar maestrías, quienes van a estudiar. ¿Qué pasa con las personas que no estudiaron preparatoria, que no quieren estudiar, que ya tienen familia, que quieren trabajar simplemente? ¿Quién estudia el kinder? No, personas que ya no quieren estudiar o que ya no tienen la posibilidad de estudiar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden irse a trabajar? ¿Cómo? ¿Dónde? Y Sí, por eso no verás. lo investigué. Sí pueden. Y, por ejemplo, hay un programa que se llama de trabajadores agrícolas de Canadá, y entonces varios países pues tienen esta información, porque esto se tramita a través de, por ejemplo, en México, de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, uno de los requisitos, por ejemplo, de esta es que tengan estudios hasta de secundaria. Si es más de secundaria, ya no aplican para este proyecto. Entonces, sí hay muchas posibilidades para ello. Entonces, los trámites no los hace un particular. Tengan mucho cuidado con esto. Vayan directamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pregunten sobre el programa de trabajadores agrícolas de Canadá. Entonces, ellos les van a dar toda esta información, los requisitos, y después ya se van. Yo conocía gente en Canadá que iban en estos programas. Entonces, los llevan a una zona para, por ejemplo, en
cerca de Canadá lo que se usaba mucho era como recolección de fresas, de frambuesas, de todo eso que se da mucho en esa zona. Entonces van a un lugar, les dan hospedaje compartido y demás, pero les dan hospedaje, les dan su salario y muchos les dan hasta alimentos y demás, entonces su salario lo pueden hasta ahorrar, ¿sale? Entonces, bueno, eso es por ese tema de los trabajadores agrícolas. También está la opción de que ustedes pidan trabajo a cualquier empresa. Hay un shortage que le llaman, que es como una shortage, como una limitación, como una falta de... Ya se los vienen las palabras en Entonces, español. es como una... ¿Cómo se dice en español? Es que... No, es... No me viene. Bueno, el punto es... Restricciones. No, es como cuando no tienen suficientes trabajadores, Ajá. entonces necesitan más. ¿Cómo se dice? Bueno, el punto es, hay ciertas profesiones en Canadá que son indispensables, son de primera necesidad y demás, y entonces la población no es tan grande. Me parece que son alrededor de 36 millones en todo el país. Casi las que tiene la Ciudad de México nada más. Sí. ¿No? Entonces, y aparte es el segundo país más grande del mundo. Sí. Y es el país con una de las reservas de petróleo más importantes del mundo y con las reservas de agua más importantes del mundo. Tienen muchísimos recursos de todo tipo, pero no tienen capital humano, ¿sale? Entonces, cada año sube el número de inmigrantes que aceptan de manera legal. Entonces, hay muchas profesiones que no tienen trabajadores suficientes y entonces los meten en una lista que les llaman el NOC, a esa lista. El NOC, básicamente, porque tenía el dato, es National Occupation Code. Entonces, por una serie de códigos, les van dando una lista de profesiones, que son las profesiones que no tienen suficientes canadienses para ocupar esos puestos, entonces ya empiezan a abrirlo a gente de otros países. Entonces la opción es, primero, como una residencia temporal, como un permiso temporal, que es el LMIA. Entonces, este es un permiso temporal que lo va a tramitar la empresa. Ustedes no. Cuidado con eso, porque también hay muchos negocios, contratistas y demás, que les dicen, sí, te ayudo con esto de trámite, pero tú tienes que pagar tanto, ¿no? Cuando la información oficial del gobierno de Canadá dice que el que paga es el empleador, es la empresa, no el aspirante. De hecho, ¿vale? mucho cuidado con eso, porque me he encontrado en redes sociales de vete a trabajar a Canadá, vente a trabajar, paga tanto, y les cobran 30,000, 40,000 pesos y después resultan estafados. Se desaparecen ya. Sí. Es un caso muy sonado. Cuando yo estaba viviendo en Vancouver, fue en Toronto. Él estafaba, de hecho. Por eso sonaba demasiado. Un caso muy sonado fue que en Toronto tenían a muchos inmigrantes de manera ilegal, que a ellos les dijeron que les iban a dar trabajo legal, les cobraron, los llevaron, y estando allá no tenían ya documentos, y los tenían trabajando, y los tenían recluidos en una casa, y no los dejaban salir, y los transportaban directamente desde esa casa al lugar de trabajo, y otra vez hasta esa casa, y los tenían encerrados, hasta que alguien pudo escapar de ahí y puso un reporte, porque mucha gente que está en situación de indocumentados no denuncia por miedo. Por miedo a que Ahora, pase. en Canadá hay instituciones que no se preocupan por tu situación migratoria cuando hay una violación a los derechos humanos. Entonces denuncien, siempre denuncien. En este caso, estas personas, porque estaban en estos malos tratos y por una persona que era canadiense, entonces a esas personas les otorgaron residencia permanente como una indemnización por todo eso, por todo. ¿no? Y ese es el primer paso para la ciudadanía. Entonces, que te maltraten. Ok, busca quién maltrate. Sí. Entonces, Te dan tu residencia permanente. tengan cuidado con los estafadores, porque sí hay, y hay muchos. Generalmente los que yo supe no eran canadienses. Eran extranjeros ya con residencia canadiense, pero o latinos. Supe muchos casos de latinos que estafaban, muchos casos de asiáticos, por ejemplo, de China, de Irán,
eso lo ves también por las denuncias, ¿no? Sí. Entonces, generalmente son ellos, aunque también debe haber algún canadiense que lo haga, entonces tengan cuidado en ese sentido. Ahora, ese es el permiso laboral temporal. Ajá, el permiso laboral temporal. Hay otra forma que es como yéndote para residencia permanente directamente. Y esto es antes de llegar a Canadá. Tú puedes hacer el trámite para residencia estando en tu país y la residencia te puede llegar a tu país y ya entrar a Canadá como residente permanente. Quiere decir que ya no vas a tener problemas para la entrada, ¿sale? Y esto se llama Express Entry, es un programa de Express Entry que es realmente pensado en hacer una entrada express, como dice su palabra. Y esto se da en dos modalidades. Una es el Canadian Experience Class, que es a través de experiencia laboral canadiense. Es decir, como ya les contamos, si ustedes estudiaron y trabajaron medio tiempo, después tuvieron su permiso de trabajo después de la graduación, pues ya tienen experiencia canadiense. Y es mucho más fácil porque eso le va generando puntos. Esta es una evaluación a través de puntos. ¿Y cómo se hace esta evaluación? Pues te evalúan el idioma. Si sabes inglés, en caso de que vayas a todo Canadá, excepto Quebec y Newfoundland, creo que también es donde hablan francés. O francés, en caso de que vayas a esas dos provincias. Y si sabes el segundo idioma del país, es decir, tú presentas como tu idioma principal el inglés, te genera ciertos puntos lo que sabes de inglés. Si también sabes francés, también te genera puntos adicionales. También por edad. Si tienes de 18 a 35 años, tienes la máximo de puntos para aplicar en edad, ¿sale? También experiencia laboral canadiense. Si tienes experiencia laboral canadiense, te dan cierto puntaje. Si tienes experiencia laboral extranjera en tu país, tiene que ser al menos, creo que de 2 a 3 años de experiencia laboral. Con eso ya puedes perfectamente. Y que tu profesión esté en este listado que les mencioné de las profesiones que se necesita la gente, porque obviamente allá primero ven por los canadienses. Sí. Entonces, si ya publicaron, creo que publican la oferta laboral, y creo que si en 2 o 3 meses nadie encontró nada entre los canadienses, ahora sí, ya le permiten a las empresas mandar esta aplicación a este listado para que reclutar a los migrantes, ¿sale? Entonces están estos dos programas que siempre están, el de experiencia laboral canadiense y el que tengas una habilidad en una profesión que se necesita en Canadá. Y en este sentido, por esta evaluación de puntos, entras tú como un pool, ¿no? De candidatos, sí. Y van evaluando. Y por ejemplo, en el pasado el puntaje fue 67 puntos, el mínimo para pasar a residencia permanente. Esto varía, porque si en un mes, por ejemplo, aplican un montón de gente con doctorados y demás, pues entonces sí, ese de 67 podría subir a 80 puntos. Pero si de repente en un mes aplican y no tienen tantos puntos los demás, se hace un promedio del puntaje. Entonces por eso fue 67. Entonces cada mes chequen los puntos. Para ver. Y pues ¿sale? Apliquen a todo, de verdad. Sí. Si tienen ganas, es lo mismo que les decíamos la semana pasada. Si tienen ganas o si tienen pensado, pues apliquen. Ya si no pasan, si no los aceptan, pues igual ven sus errores, sí, investigan más, aprenden más y pueden aplicar para otro. Ya lo tenemos. Ya así es. El no ya lo tenemos. Y algo muy importante sí, antes de que se nos acabe el tiempo, porque se nos fue volando el tiempo, pero chequen la página que les di, que se las vuelvo a repetir, www.canada.ca. Porque hay programas que salen, aparte de los que ya les mencioné, cada rato salen programas de acuerdo a las necesidades que tiene Canadá. Por ejemplo, hay un programa ahora activo que es el Atlantic Immigration Program, que es sobre todo las provincias del Atlántico, cercanas al océano Atlántico, al Atlantis. Entonces, hay programas que les dan más facilidad porque son zonas que mucha gente no tiene como que en la mente irse. Muchos se quieren ir a Vancouver, a Toronto, Montreal. Entonces también es más difícil porque hay más competencia. Pero si se van a ciudades más chicas, a provincias más lejanas, oscuras, gélidas, frías,
Entonces va a ser más sencillo el proceso y después con el tiempo ya pueden mudarse a Vancouver ya como residentes permanentes. Pueden estar creo que 2-3 años ahí en esa provincia que no les gustó, pero que tienen muchas facilidades y después como canadienses pues ya pueden moverse a donde quieran de Canadá. ¿Sale? Entonces muchas gracias por estar aquí. Si tienen más preguntas al respecto, mándenoslas a las redes sociales. Y muchos saludos. Rápidamente. Rapidito. Anaí Martínez, saludos para el programa de Mundo Discovery, saludos para el programa presente y a los panelistas. Hola. Daniela Román, saludos al programa, saludos desde Zapopan Centro, saludos para el programa, saludos a todos los conductores. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California para Mundo Discovery, saludos a los conductores por llevar este excelente espacio, un saludito a todos. Manuel Reyes, saludos al programa, saludos para Mundo Discovery desde la Ciudad de México. Isabel Romero, saludos desde Tlaquepaque Centro, mi rancho. Saludos para Mundo Discovery y especiales por llevar este tema de los que nos gustaría ir a Canadá. Y por último, saludos a señora Josefina Ramos, saludos para el programa en Canadá. Y unas preguntitas, ¿también se requiere de una visa para mexicanos para ir a Canadá? No, solamente un permiso de viaje. Y acá saludos también por las redes sociales, en Facebook tenemos a Nancy Hurtado, un saludito. Hola. Por eso le llaman a la Profeco. Oscar López y a Fabi también, saludos. Estimadísimos, hola. Excelente programa y experiencia, saludos a todo el equipo. Efraín Durón Alvarado, buenos días, buenos temas, saludos al panel. Milik, te quiero mucho. Hola papi, te quiero mucho. Ay, qué bonito. Manuel Gómez Ledesma, buenos días, saludos a todos, en especial a Kenia. Silvia Acosta, saludos chicos, buen día. Y esos son los saluditos que nos llegaron aquí a las redes sociales. Muchas gracias. Les recordamos las redes sociales, Mundo Discovery Oficial, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y suscríbanse al canal Mundo Discovery. Y les saluda a su amigo Carlos Machado. José Mendoza. Yasmín Durón. Y Kenia Hurtado. Nos vemos el siguiente sábado a la misma hora, a las 9. Bye. Solo me pasa a mí. Tenía que enamorarme yo de ti. Y es que como un tonto te creí. Decías que de lo nuestro no había fin. Pero ¿quién me podría culpar si su belleza desbordaba caminar? Cuerpo de diosa que te incitaba a quitarle toda la ropa. Mujer fatal, loca hasta enamorar. Todas mis ilusiones no te importaron más. Mujer fatal, tú lo vas a pagar. Pues tarde o temprano también te lastimará. Ya lo verás. También llorarás, mujer fatal. Ya me lo decía toda la gente, que para ti solo sería yo un juguete, un trapo que ya usado podrás desechar, solamente un pasatiempo y nada más. Para que se atreva a criticar, será que nunca he estado en mi lugar.
alejar. Mujer fatal, nunca está enamorada. Todas mis ilusiones no te importaron más. Mujer fatal, no lo vas a pagar, pues tarde o temprano también te lastimará. Ya lo verás, tú también llorarás, mujer fatal. Ya lo verás, tú también llorarás, mujer fatal. Ya lo verás,